En esta primera lección del módulo 1 dedicado a información y datos digitales, vamos a analizar algunos conceptos sobre capacidad de información y caudal de datos. La información dentro de un sistema digital se codifica con un código binario, es decir, con dos símbolos que frecuentemente se representan por 0 y 1. La situación es la siguiente. En nuestro mundo habitual, utilizamos información bajo la forma de imágenes, sonidos, textos escritos, etc. Los sistemas digitales, por otra parte, se caracterizan por utilizar información binaria, de forma tal que disponemos de unidades de entrada en las que, en primer lugar, se transforma la información en señales eléctricas y, en segundo lugar, estas señales eléctricas se digitalizan de forma tal que se transforman en códigos binarios. Sin embargo, en las unidades de salida se realiza el proceso inverso. Se transforma la información digitalizada en información inteligible de acuerdo con un determinado formato. El sistema digital lo que hace es almacenar, transferir y procesar, es decir, transformar la información en código binario. Los ceros y unos de los que hemos hablado no son cifras numéricas, sino símbolos que representan uno entre dos estados posibles y, dependiendo del soporte de información, pueden representar un estado de magnetización norte o sur, o cambio de estado de magnetización de norte a sur o de sur a norte, como representamos en la figura. Aquí tenemos una secuencia de celdas magnetizadas sur, norte, norte y sur, y por ejemplo, el sur podría materializar el símbolo 1 y el norte podría materializar el símbolo 0, de tal manera que en esta secuencia tendríamos almacenado 1, 0, 0, 1. También los ceros y unos pueden representar un nivel de tensión eléctrico, ya sea alto o bajo. Aquí, por ejemplo, tendríamos una secuencia con el código 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. El nivel bajo podría ser 0 voltios y el nivel alto podría ser, por ejemplo, 5 voltios. También los ceros y unos podrían representar un valor de corriente, por ejemplo, 16 miliamperios y 0 miliamperios. Un 1 sería una corriente de 16 miliamperios cuando este conmutador estuviese cerrado, es decir, en la posición on, y en este otro caso tendríamos un paso de corriente nulo, 0 miliamperios, por estar el conmutador abierto. El conmutador estaría en estado off. También los ceros y unos podrían simbolizar o representar niveles de luz, presencia de luz o ausencia de luz. Supongamos que el 1 corresponde a presencia de luz y el 0 ausencia de luz, con lo que en esta secuencia tendríamos representada 1, 0, 0, 1. El bit es la unidad más elemental o capacidad mínima de información. Es una posición o variable que toma el valor 0 y 1. Como el bit es una unidad muy pequeña, con frecuencia se utiliza el byte. El byte en la actualidad se considera como sinónimo de grupo de 8 bits, aunque históricamente representaba el número de bits necesarios para almacenar un carácter, una letra, una cifra numérica, etc. Vamos a ver algunos ejemplos de bit y byte. Supongamos que tenemos el texto hay 24. La H se podría codificar como 01001000, que si por ejemplo este carácter lo visualizaremos con presencias y ausencias de luz, pues tendríamos así: bombilla apagada, bombilla encendida, bombilla apagada, bombilla apagada, bombilla encendida, bombilla apagada, bombilla apagada, bombilla apagada. Esta secuencia representa la H mayúscula en un determinado código. Por otra parte, la A, el segundo carácter del texto que estamos viendo como ejemplo, se codificaría con 01100001. Si se materializase este carácter con niveles de tensión, pues correspondería a esta secuencia: 0, 0 voltios, 1, 5 voltios, 1, 5 voltios, 0, 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, etc. Esta secuencia, en consecuencia, representa la A minúscula. De la misma manera, a la I minúscula le corresponde un código, al espacio en blanco también le corresponde un código, space en inglés,
que es el 0010000, al 2 le corresponde otro código binario, 00110010, y al 4 otro código binario que sería 00110100. Estos códigos corresponden a un código estándar que se denomina ASCII y que veremos con detalle en la próxima lección. Como la unidad bit y byte es muy pequeña, como ocurre en otras magnitudes físicas, pues se utilizan múltiplos. Según la Comisión Internacional Electrotécnica, los múltiplos que se utilizan para bit y byte son kilobit o kilobyte, megabit o megabyte, gigabit o gigabyte, terabit o terabyte, petabit o petabyte, exabit o exabyte. El kilo corresponde a 2 elevado a 10, el mega a 2 elevado a 20, el giga a 2 elevado a 30, tera a 2 elevado a 40 y peta a 2 elevado a 50 y 2 elevado a 60. Una cuestión importante que hay que tener en cuenta es que el sistema de unidades internacional utiliza para la terminología kilo, mega, giga, tera, peta y esa otros valores. Concretamente, siempre son múltiplos de 10. 1000 para el kilo, 1.000.000 para el mega, 1.000 millones para el giga, 1 billón para el tera, 1.000 billones para el peta y 1 trillón para el ESA. Aquí he puesto en esta misma tabla los valores correspondientes a los prefijos binarios que hemos visto en la imagen anterior. Según el Sistema Internacional de Unidades, las unidades binarias habría que denominarlas en vez de kilo, kibi, en vez de mega, mebi, en vez de giga, gibi, etc. El término bi en la denominación hace referencia a binario. Así, kibibyte significaría kilobyte binario, 2 elevado a 10. Vamos a ver ahora ejemplos de capacidades usuales. La capacidad de la memoria principal de un ordenador en la actualidad se da por medio de centenas de gigabytes. Por ejemplo, 128 gigabytes, 256 gigabytes, etc. Por otra parte, la capacidad de discos magnéticos y de estado sólido suele estar en el rango de los gigabytes e incluso de los terabytes. 1 terabyte, 2 terabytes, 4 terabytes. Las tarjetas de memoria flash se dan en decenas y cientos de gigabytes. En ellas incluimos pues, las tarjetas SD, las micro SD y las compact flash. Las memorias flash USB, lo usual es que contengan decenas y cientos de gigabytes, aunque hoy día ya se dispone de memorias flash USB de 1 terabyte. La información se transmite a través de canales de comunicación. Usualmente, en conexiones alámbricas, un canal está constituido por un conjunto de líneas o cables o pistas conductoras de la electricidad, que se denominan genéricamente buses. Los buses interconectan las distintas unidades del sistema. Aquí, por ejemplo, tenemos un procesador, una memoria y un dispositivo de entrada-salida. La intercomunicación entre estas unidades se hace a través de buses. Típicamente hay un bus de datos, otro bus de direcciones y otro bus de control. Un bus paralelo está compuesto de varias líneas conductoras que transmiten simultáneamente varios bits. Usualmente los buses paralelos son de 8, 16, 32, 64 o 128 líneas. Es decir, que transmiten a la vez o 1 byte, o 2 bytes, o 4 bytes, o 8 bytes, o 16 bytes. El número de líneas de un bus se conoce como ancho de bus. En esta imagen tenemos varios ejemplos de buses. Como ven, tanto en esta primera figura y en esta segunda figura, se ven físicamente los cables que transportan simultáneamente los bits. En una tarjeta de circuito impreso podemos ver las pistas doradas, son estos caminos dorados, y vemos que hay una serie de buses paralelos, donde la información se transmite en paralelo. Un bus serie, a diferencia de un bus paralelo, transmite la información a través de una única línea, transfiriéndose los bits uno a uno. Hay buses serie que en realidad contienen dos líneas, con lo que se transmiten los bits uno a uno en un modo que se llama diferencial. Con este modo se reduce considerablemente los efectos de las interferencias como ruido magnético. Un ejemplo de bus serie que utiliza el modo diferencial es el bus USB. En este bus tenemos 4 líneas, 2 líneas para la alimentación, 5 voltios,
y 0 voltio, y luego tenemos dos líneas o cables que transfieren en modo diferencial el bit. En un instante dado solo se puede transmitir la información en un sentido, aunque en otro instante después se puede transmitir en sentido contrario. Este tipo de comunicación, de transmisión, se denomina half duplex. ¿Cómo se mide la rapidez en la transmisión? Hay una unidad que denominamos ancho de banda o caudal o tasa o velocidad de transferencia, que representa la cantidad de información en bits o bytes que discurre en un determinado lugar por unidad de tiempo. Ejemplos, pues el ancho de banda de un bus es de 8 megabytes por segundo, o mi línea ADSL es de 50 megabits por segundo. En las conexiones serie se suele dar el ancho de banda en bits por segundo, y cuando son los buses paralelos se suele dar en bytes por segundo. Deseo hacer notar que el nombre más riguroso en español para esta unidad sería caudal de transferencia. El caudal indica la cantidad de fluido que discurre en un determinado lugar por unidad de tiempo. No obstante, lo más habitual es utilizar ancho de banda o velocidad de transferencia. Como resumen de esta lección, tenemos que retener los siguientes conceptos: código binario, las funciones que realiza un sistema digital, que recordemos son almacenar, procesar y transferir información en un código binario, las funciones de las unidades de entrada-salida, las unidades de información, lo que es el bit y byte, los múltiples de capacidad de información, kilo, mega, giga, tera, el concepto de canal de información y bus, y por último lo que significan ancho de banda, caudal de datos o tasa de transferencia. Muchas gracias por su atención.